Ahí viene sumándose el resto. Van a quedar, como les digo, ¿cierto?, los dos videos grabados. Ya para aquellos que no pudieron ver el documento, nuevamente lo voy a enviar, ya para que lo puedan descargar. Y entonces esas son las fuentes secundarias. Finalmente, ¿cierto?, la fuente secundaria es el trabajo que hacen los historiadores, son los libros de historia, las biografías, ya también, ¿cierto?, tenemos algunos tratados sobre el arte y los estudios arqueológicos. Todas esas investigaciones hechas por personas dedicadas a esto es lo que nosotros conocemos como fuentes secundarias. Y estas fuentes son las que a nosotros finalmente nos permiten ir conociendo la historia, ir conociendo nuestro pasado y de alguna manera, ¿cierto?, el trabajo de los historiadores es ir reconstruyendo a partir de estas fuentes ya el trabajo o las cosas que han ido ocurriendo antiguamente. ¿Ya? Así que son muy importantes y son la esencia finalmente del trabajo que hacen los historiadores y es lo que nos permite a nosotros ir conociendo sobre el pasado. Además está decir que obviamente en la medida que se van descubriendo nuevas fuentes sobre diferentes periodos, también se va reescribiendo la historia. ¿Ya? Entonces, algunas veces, algunas cosas que nosotros consideramos verdaderas, puede aparecer alguna fuente que lo vaya poniendo en duda, entonces el trabajo histórico es una reinvención constante, o sea, antiguamente nosotros considerábamos que la agricultura apareció en el año, o las primeras centros religiosos aparecieron hace 5.000 años, y hoy sabemos que hay centros religiosos desde hace 12.000 años, entonces constantemente se está produciendo una revisión de la historia y constantemente, ¿cierto?, se está volviendo a reescribir. Veamos, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de una fuente histórica. Nos aparece, ¿cierto?, una moneda del periodo romano. Esto es una fuente directa. Ya aparece aquí una escritura. Y así es como más o menos trabajan los historiadores. Van haciéndole preguntas a esta fuente. ¿Quién es el tipo que está aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Ya? ¿Quién fue este tipo? ¿A qué se dedicó? ¿Qué se refiere en toda esta, de qué periodo habrá sido esta moneda, qué material se construyó, ya cuál habría sido el cargo, y eso nos va permitiendo ir conociendo o ir desenmarañando lo que fue ocurriendo en el pasado. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, otra fuente histórica, ya aquí hay testimonio escrito, ya estos son algunos de la Edad Media, ya aquí se hacen algunos planos de algunas construcciones, que también son un registro de las cosas que fueron quedando, ¿cierto?, en el pasado. Tenemos acá, por ejemplo, el Panteón romano, vasijas romanas, o sea, perdón, griega, esto es griego, y algunas pinturas que también van sirviendo como registro, ¿ya? Y de esa manera, ¿cierto?, nosotros hemos ido construyendo nuestra historia, nuestra cronología, y vamos viendo, ¿cierto?, que existen diferentes etapas o periodos, ¿ya? Eh, Partimos, ¿cierto?, por la prehistoria, que es el periodo anterior a la invención de la escritura, ¿ya? Tenemos la edad antigua, ¿ya? La edad media, la edad moderna, y lo que nosotros concebimos hoy en día como la edad contemporánea, ¿ya? Si ustedes se fijan, el periodo más largo que hay aquí es el periodo de la prehistoria. Es el periodo más largo de nuestra historia y es también el que del cual sabemos menos. Y por lo mismo, cierto es que también es mucho más prolongado porque hay menos conocimiento sobre aquello. Ya la edad antigua ya también es un periodo extenso, la edad media, y si ustedes se fijan, la edad moderna y la edad contemporánea, desde donde tenemos muchos registros, ya son periodos relativamente más breves. Entonces nuestra edad contemporánea es muy breve en relación a toda la historia humana y, y por supuesto es cierto que esto tiene que ver con la escala en que nosotros vamos midiendo el tiempo. Así que ahora vamos a ir conversando sobre estas diferentes etapas de la historia, ir contando un poquito, ¿cierto?, de qué se trató. El periodo paleolítico, ya el primero paleolítico, ya se refiere a toda la época que abarca la evolución humana, ya que abarca el hecho de cómo nosotros nos fuimos desarrollando y nos fuimos convirtiendo en los seres humanos que somos ahora. Ya un dato, nuestro hombre moderno apareció, el Homo sapiens apareció hace aproximadamente 100.000 años, y evolutivamente o biológicamente no hay ninguna diferencia con nosotros. Eso quiere decir, ¿cierto?, que si
nosotros pudiéramos descongelar a un hombre de las cavernas, ya él tendría las mismas capacidades que cualquier persona que se desarrolla en este tiempo. ¿Ya? Entonces, no ha habido ningún otro cambio evolutivo desde hace 100.000 años. Quizás por ahí algunas personas ya no les sale la muela al juicio, y podría ser quizás un cambio en la evolución. Quizás también hoy en día ya no tenemos la misma envergadura física que tenían nuestros antepasados porque utilizamos más maquinaria y eso nos ha vuelto, no ha eliminado nuestro desarrollo físico, pero a grandes rasgos, ¿cierto? No hay grandes cambios evolutivos. Respecto a este periodo del Paleolítico, ya les voy a compartir ahora un pequeño video para que entiendan un poquito cómo se fue desarrollando nuestra evolución, ¿ya? Así que espero que se pueda reproducir de la mejor manera posible, ¿ya? Y pongan atención a estos breves minutos. Es un documental que se llama La historia del mundo en 2 horas, y si les interesa el tema lo pueden buscar en YouTube y lo van a encontrar. 7 millones de años atrás. Nuestros ancestros primates se viven a salvo en los árboles, pero su vecindario está a punto de ser invadido. Este nuevo inquilino tendrá un efecto profundo, tanto en la historia de la humanidad como en el resto de los seres vivos en la Tierra. Parece casi imposible de creer, pero uno de los aspectos más importantes que llevarán hasta nuestro surgimiento es la aparición del pasto. Las praderas aparecen alrededor del mundo casi simultáneamente. Tenemos las sabanas africanas, también las estepas euroasiáticas, las llanuras en Norteamérica, las grandes praderas en Argentina. Todas aparecieron simultáneamente alrededor del mundo. En el este de África, las praderas invaden el tradicional hábitat boscoso de nuestros ancestros. Con pocos árboles, separados por grandes distancias, nuestros ancestros deben adaptarse. Los simios empezaron a notar que cada día eran más en el mismo árbol con menos comida. Esto incrementó el incentivo de ir de una fuente de comida a la otra, atravesando las praderas. Ahora una forma de hacerlo era salir corriendo como el mismo demonio. La otra manera era expandir las fuentes de alimento y buscar en las praderas qué tipo de comida había disponible. Y así, algunos simios bajan hasta este nuevo e inhóspito hábitat. Es un paisaje que le sienta mejor a los primates que pueden caminar en 2 patas, manteniendo la cabeza erguida sobre la hierba alta para divisar depredadores. Pararse en 2 patas es un avance revolucionario, porque así las manos quedan libres. Manos que servirán para moldear la historia humana. 2.6 millones de años antes de nuestro tiempo. 2.6 millones de años atrás. Los protohumanos primitivos u homínidos caminan por una tierra cuyas rocas están cargadas del elemento silicio. Creado en los núcleos de las estrellas miles de millones de años antes, el silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Una de sus cualidades químicas es la habilidad de enlazarse con el oxígeno para formar cristales que se mezclan con las rocas sólidas. Rocas que pueden ser cortadas y moldeadas sin demolerlas. Los homínidos empezaron a hacer esto hace 2.6 millones de años, rompiendo silicatos criptocristalinos para hacer formas afiladas, y la gente lo ha usado por millones de años, 2.6 millones para ser exactos. Simplemente al modificar una roca y hacerle un borde filoso, de inmediato ya tienes un martillo y un objeto filoso. Una simple modificación a una roca significó que los humanos podían hacer 1000 cosas más de las que no podían hacer antes. Esa tecnología adicional le permitió a nuestros ancestros perdurar y finalmente convertirse en nosotros. El silicio auspicia la primera revolución tecnológica, la Edad de Piedra. Millones de años después de habernos proporcionado nuestro primer instrumento manual, nuevamente otra propiedad química del silicio será clave para la tecnología.
El siguiente paso para la transformación en verdaderos humanos radica en un secreto desconocido de nuestro planeta. En el universo conocido resulta ser que la Tierra tiene un poder especial. De todos los planetas y lunas del sistema solar, creemos que la Tierra es el único planeta con la habilidad de sustentar el fuego. Otros planetas y lunas tienen relámpagos y lava. Pero solo en la Tierra tenemos los dos elementos clave necesarios para que arda el fuego. Un vasto suministro de combustible en forma de plantas y árboles, y una atmósfera cargada de oxígeno que aviva las llamas. De no haber tenido el fuego, ninguno de nosotros podría estar aquí. El Homo sapiens hizo su mundo con fuego. $800,000 años atrás, nuestros ancestros ya tienen el fuego bajo control. Es una habilidad que nos conecta con el principio de todo. Recuerden que toda la energía se creó en el Big Bang y que toda la vida está en competencia por nuestra parte de esa energía. Usando el fuego para cocinar es como tener un estómago externo que fragmenta los alimentos, liberando más calorías y dándonos más energía que al final nos permite sustentar cerebros más grandes. El fuego también es la gran entrada de la tecnología. Pronto se usará para convertir lodo en cerámica, metal en armas y agua en vapor. Si no tienes fuego, no puedes tener un motor de combustión interna. Sin fuego no hay metal, sin fuego no hay goma. Es una tecnología que abre un mundo de posibilidades para las criaturas que saben usarla. 200.000 años antes de nuestro tiempo. 200,000 años atrás. El humano moderno ya ha tomado forma. La laringe u órgano fonador que se encuentra en la garganta de nuestros ancestros desciende. Ahora es posible hacer sonidos más complejos. Comenzamos a hablar. Por primera vez, la información puede ser compartida entre individuo y a través de las generaciones. Los humanos han adquirido una ventaja crítica sobre cualquier otra criatura en la Tierra. Puedes decir, mi abuelo dijo que cuando no aparezcan elefantes vayamos a cazar cebras. Mi tía me dijo que su primo encontró un abrevadero al otro lado del río. Y así todos se pueden beneficiar y entender lo que los demás dicen al describir lo que encontraron en el paisaje. El lenguaje transforma al hombre y pasa de ser como una computadora sola a estar conectada en una red compartiendo información. Ahora la gente no solo depende de sus propias experiencias, se puede aprender de la experiencia de cualquier persona con la que te comunicas. Esa es una ventaja poderosa. Ninguna otra criatura lo hace. Como especie, los humanos desarrollan su inteligencia exponencialmente. El tablero global ha sido establecido y ya estamos listos para jugar. 100,000 años atrás, el hombre se moviliza. Tenemos manos ágiles y herramientas primitivas. Nos podemos comunicar y controlamos el fuego. Estamos listos para expandirnos fuera de nuestro hogar en África. Por un sendero que lleva millones de años gestándose. El movimiento de los continentes ha unido a África con Eurasia, formando la mayor masa continental de la Tierra, Afroeurasia. 85 millones de kilómetros cuadrados, más del doble de la superficie total de nuestra Luna. Para los humanos primitivos, esto significa más de la mitad del terreno del planeta que podría ser recorrido caminando. La dispersión humana fue un factor de cambio crucial. Somos uno de los pocos primates que viven en más de un continente simultáneamente. Lo que significa que estamos más protegidos que los demás primates de los factores que ocasionan la extinción de los mamíferos grandes. Es un seguro contra la extinción. La dispersión nos da ese seguro. Pero justo cuando el mundo se le abre al hombre, el planeta se vuelve contra nosotros. Comienza una edad del hielo.
Ahora el planeta nos pone a prueba como nunca antes. 50.000 años atrás, los glaciales comienzan a descender del Polo Norte. Al mismo tiempo, los humanos continúan su conquista del globo, llegando a China y Australia. 30.000 años atrás, el Homo sapiens llega a Europa por primera vez. 20.000 años atrás, con el hielo acercándose a su punto más álgido, la marcha del hombre alcanza las heladas tundras del noreste de Siberia. A pesar de la prueba de la edad del hielo, el hombre persevera y desarrolla la última habilidad que necesitará para ser un verdadero humano. La clave está en estos símbolos. Hemos dado un salto intelectual. Pensar más allá del aquí y el ahora, más allá de lo que es necesario para subsistir. Solo podemos decir que un organismo es humano igual a nosotros cuando empezamos a ver evidencias de un pensamiento simbólico. Cuando empezamos a ver pinturas de vacas, donde todos las reconocen como la pintura de una vaca. Solo cuando vemos ese tipo de manifestaciones podemos decir que lo creó un humano. Gente o criaturas que piensen como nosotros, que ven el mundo como nosotros lo vemos. Y desde ese momento, la historia humana ha sido radicalmente diferente a la de cualquier otra especie. Ahora, con grandes cantidades de agua atrapadas en hielo, los niveles de los mares caen entre 90 y 120 metros. El último gran obstáculo para la propagación humana se ha borrado. Cruzamos el puente de Beringia desde Siberia hasta Norteamérica. Les estamos contando la historia del mundo en 2 horas. En solo 1 hora ya han pasado más de 13.000 millones de años. Estos años de preparación le han permitido al hombre surgir y dispersarse por todo el planeta. La historia humana, tal como la conocemos, está por comenzar. Nuestra historia del mundo comenzó con el principio del tiempo, el Big Bang, y hemos hecho un recorrido de casi 14.000 millones de años. Ahora, mientras los humanos pasan a ser los protagonistas, es importante recordar lo pequeña que es la franja que ocupamos en toda la historia. Para hacer las cosas simples, imaginen comprimir 14.000 millones de años en tan solo 14 años. La historia humana Es que las láminas de hielo se derritieron. Ya, bueno, ahí estábamos viendo, ¿cierto? Un poquito cómo fue nuestra evolución. Ya todo esto ocurrió en el periodo, ¿cierto? Que nosotros conocemos como el periodo paleolítico, ¿ya? Y precisamente, ¿cierto? Evolucionamos en esta edad del hielo, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? Cuando esos hielos empiezan a retroceder, el ser humano se va a ver enfrentado a una crisis alimentaria, porque también las presas que cazábamos se empiezan a extinguir. Y eso, ¿cierto? Nos va a llevar a tener que establecernos en un lugar, y eso se va a llamar, ¿cierto?, el periodo neolítico, que es un periodo, ¿cierto?, donde se descubre la agricultura y también se empiezan a domesticar los animales, ¿ya? Entonces, con, con ese ingrediente extra, finalmente, ¿cierto?, estamos listos para construir lo que va a ser nuestra civilización. Ya en el periodo neolítico, los seres humanos pueden multiplicarse porque hay mayor cantidad de alimentos, hay otras formas, ya no tenemos que andar persiguiendo las presas vienen a nosotros, las podemos criar de chiquititas y podemos también evolucionar con algunos pastos, con algunos alimentos que nos van a permitir sustentar una mayor cantidad de energía y por tanto una mayor cantidad de población. ¿Ya? Y en este sentido, ¿cierto? Ya la evolución humana aquí se va a volver un poquito acelerada desde el momento en que nos volvemos sedentarios, porque va a haber que organizar el trabajo, van a empezar a surgir las estructuras sociales, las diferentes capas sociales, las estructuras de poder, gobernantes que dirigen, soldados que organizan y protegen esta producción, ya personas que se encargan de recaudar para poder repartir después, y en ese sentido, ¿cierto? Vamos a encontrar una evolución bastante acelerada, que poco a poco nos va a llevar, ¿cierto?, a ya la última etapa, que es la edad de los metales, cuando ya el ser humano, ¿cierto?, descubre el arte de poder extraer los minerales de la roca, poder fundirlos en metales y poder elaborar herramientas a través de las cuales vamos a moldear nuestra historia, ¿ya? Y ahí se inicia, ¿cierto?, la edad de los metales, primero el cobre, después el bronce,
y finalmente el hierro, ya va a ir, ¿cierto?, generando estos importantes cambios, y el último ingrediente, ¿cierto?, ya a finales de la edad de los metales se inventa la escritura, ya aproximadamente en el año 3500, hasta el momento se han descubierto los primeros registros de nuestra historia escrita, y con ello, ¿cierto?, vamos a iniciar el periodo que nosotros conocemos como la Edad Antigua, ¿ya? Que es este periodo posterior, ya, a la edad que aparece posteriormente ya con la escritura, donde ya podemos encontrar imperios organizados propiamente tal, vamos a encontrar sistemas administrativos, formas de gobierno, sistemas económicos, ya cobros de impuestos, y vamos a encontrar ya algo que es más parecido a nuestra propia civilización. ¿Ya? Entonces, en la Edad Antigua se van a ir formando, ¿cierto?, las distintas civilizaciones que van a ser el alma o el origen de toda nuestra historia. En torno a los grandes ríos, para favorecer la agricultura, se van a empezar a generar centros administrativos en Mesopotamia, en Egipto, ya vamos a encontrar en Roma, en Grecia, en la India, en China, en América también va a aparecer la cultura olmeca, la cultura chavín, y todo esto, ¿cierto?, va a ir formando, ¿cierto?, lo que nosotros conocemos como la Edad Antigua, una edad caracterizada, ¿cierto?, por el surgimiento de las diferentes civilizaciones, ¿ya? Y estas civilizaciones, ¿cierto?, son las que van a ir después, posteriormente moldeando esta historia, las que nos van a ir construyendo un legado y van a ir construyendo la vida urbana sobre la cual está sustentada nuestra civilización. Ya a grandes rasgos, ¿cierto? En lo que es el estudio de la historia nos vamos a ir acercando a lo que son los griegos, que son nuestro pasado occidental, los que van a ir elaborando algunos conceptos válidos hasta hoy en día, como la democracia, la ciudadanía, las magistraturas, los cargos políticos, las carreras políticas. Ya ellos van a generar un gran legado también científico y cultural. Ya lo mismo, ¿cierto?, ocurre con las civilizaciones americanas, y posteriormente, ¿cierto?, el Imperio Romano se va a encargar de ir unificando todas las culturas del mundo antiguo para generar una unidad política bastante importante que va a ir expandiendo la civilización humana, ¿cierto?, y los valores occidentales, y que van a dar forma, ¿cierto?, a nuestra historia. Entonces, en la Edad Antigua, finalmente ya nosotros vamos a encontrar la historia de estas grandes civilizaciones, la historia de Roma, la historia de Grecia, la historia de egipcia, ¿ya? Diferentes, ¿cierto?, grandes historias que nosotros vamos a encontrar registros escritos muy importantes. Ya nosotros podemos reconstruir prácticamente toda la historia del Imperio Romano o toda la historia de los griegos, ya, y en ese sentido, ¿cierto?, la caída del Imperio Romano va a ser el año clave. En este periodo también va a surgir el año cero, van a ser Jesucristo, y con ello también va a llegar el cristianismo, que va a generar una unidad espiritual dentro del mundo occidental, ¿ya? Bueno, el Imperio Romano, ¿cierto?, abarca 1000 años, va teniendo distintas etapas, ya en sus primeros 500 años va a expandirse por toda Europa, y en sus siguientes 500 años se va a transformar en un imperio que va a traspasar todos estos valores y va a generar una unidad cultural. Se va a sumar la Iglesia Católica, va a surgir la Iglesia Católica, pero como todas las cosas, ¿cierto?, van transformándose. El Imperio Romano, ¿cierto?, no puede absorber todos los cambios sociales que hay, y finalmente colapsa frente a la presión de otros pueblos que van a empezar a generar estragos dentro de las fronteras del Imperio Romano, y el Imperio Romano finalmente va a colapsar, y a partir de ahí, ¿cierto?, se va a producir una etapa de mimetización con las culturas, ¿cierto?, germanas, que van a dar forma a lo que es la Europa moderna, sumado a el cristianismo, y a partir de ahí ya podemos un poquito ir reconociendo nuestra historia. Nace la Edad Media, se empiezan a formar los grandes reinos germanos, surge, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Qué? La escucho. ¿Escucho? Profesor, buenas tardes, disculpe el atraso. Renato Díaz por acá. Buenas tardes. Sí, no hay problema, después puede ver la clase por YouTube, la va a subir ahí don Hugo, ¿ya? Entonces, se forma este Imperio Romano que va a generar esta unidad, pero posterior... Dígame. A mí también, pues, bueno. ¿Cómo? Debería desactivar todos los micrófonos, profe, mejor. Eso vamos a hacer, los tenía desactivados.
¿Ya? Ya por aquí por el chat, ya, perfecto. Entonces, surge esta iglesia católica que va a tratar de mantener o va a tratar de reordenar el Imperio Romano, y eso va a dar forma a lo que nosotros conocemos como la Edad Media, que es una etapa, ¿cierto?, donde no hay, finalmente una unidad como lo era Roma, ¿ya? El Imperio Romano colapsa, bueno, el Imperio Romano se había dividido en dos partes, hay una parte, ¿cierto?, que se mantiene, que es en Constantinopla, pero en la Europa se empiezan a organizar los señores feudales, ya que eran señores que tenían el poder de facto, pero que eran como territoriales, ¿cierto?, como patrones de fondo, una cosa así, ¿ya? Y en ese sentido no hay una unidad, una unidad salvo la unidad de la fe, y eso le entrega gran poder a la Iglesia Católica. Por eso es que la Iglesia Católica se transforma en un ente muy poderoso durante la Edad Media y ejerce una influencia política importante en toda Europa. ¿Ya? Y se forma esta Edad Media, se forma esta época feudal donde las personas abandonan un poco las ciudades, se organizan en los campos buscando protección de estos señores feudales, que finalmente, ¿cierto?, van a fragmentar la unidad política de Europa, pero que tampoco va a durar mucho tiempo. Ya van a aparecer también en este periodo las cruzadas, va a surgir el imperio árabe, que va a sumarse también como un nuevo imperio y como un enemigo de la cultura occidental, y precisamente con la aparición de la cultura árabe van a surgir unas guerras que se llaman las cruzadas, ya que es una pelea por el control de Jerusalén, que no tuvo muchos resultados positivos para los europeos, pero sí va a abrir las rutas comerciales entre Europa y China y la India. Y eso va a ser clave para explicar la llegada de la modernidad, porque estas rutas comerciales son las que posteriormente van a llevar a los europeos, después que caiga Constantinopla, van a llevar a los europeos a explorar el océano Atlántico, y de esa manera van a llegar a América, donde se van a dar cuenta que también en América había toda una historia de toda una gran cantidad de personas que vivieron ahí, que eran los pueblos precolombinos y que habían construido civilizaciones fabulosas, ¿ya? Entonces, a fines de la Edad Media, se va a expandir comercialmente Europa, la búsqueda de rutas comerciales bloqueadas por el Imperio Turco, que se toma la ciudad de Constantinopla, va a llevar a los europeos a tener que explorar nuevas rutas, y de esa manera, ¿cierto?, va a surgir la navegación, que va a conectar el mundo a través de barcos y que va a permitir generar lo que nosotros conocemos hoy en día como la globalización, ya que los europeos, al tener una tecnología que les permite navegar en alta mar, van a poder conectar todos los continentes a través del comercio: América, la India, China, Europa, y todos los continentes, ¿cierto?, se van a ver influenciados por estas rutas comerciales, y van a empezar a producirse ya una historia un poquito más moderna, más parecida, ¿cierto?, a lo que tenemos hoy en día, ¿ya? Entonces, así llega, ¿cierto?, lo que nosotros conocemos como la Edad Moderna, ¿ya? Que es una época, ¿cierto?, de grandes adelantos culturales, va un poquito a desaparecer en este periodo la influencia de la Iglesia Católica, y va a empezar a surgir el pensamiento científico, que nos va a llevar a reconocer otras cosas en la realidad. Nos va a dar cuenta nos va a enseñar que no todas las cosas se pueden explicar por la acción de Dios, que hay fenómenos que tienen explicaciones naturales. Van a empezar a surgir tratados científicos, pintura, arte, y se va a revalorizar todo el conocimiento, todo lo que es el conocimiento científico. Y en esta época moderna, ¿cierto?, también se va a consolidar el poder de los grandes reyes, van a surgir los grandes reinos europeos como Francia, Inglaterra, España, que van a poder unificar grandes territorios y los va a llevar a unas grandes etapas de desarrollo y de comercio. Ya esta es la época también donde aparecen los piratas buscando todo esto, gran cantidad de tesoros, que es finalmente lo que mueve el mundo. Con el descubrimiento de América también empiezan a llegar, ocurre la conquista, ya por lo tanto los europeos se instalan con sus valores en América Latina, y van a producirse el mestizaje, que es lo que va a dar forma a nuestra sociedad latinoamericana. Ya, entonces aquí vienen ya una etapa donde los seres humanos no actúan de manera tan aislada como en la antigüedad, sino que se empieza a producir una interconexión cultural, y empieza a surgir un pensamiento un poquito más científico y racional, ya que con el paso del tiempo va a llevar a que surjan nuevas teorías políticas, nuevas teorías económicas, que nos van a permitir dar el gran salto ya a la época industrial que nosotros tenemos ahora. Entonces esta época moderna es muy importante, va a surgir el poder de los reyes, pero todavía había muchas cosas que estaban falentes en la sociedad, ya había muchas falencias en relación a los derechos de las personas,
todavía los derechos no abarcaban para todos, había muchos problemas en relación al poder que tenían los reyes, que hacían y deshacían, no habían formas de representación como las que tenemos ahora para las personas. Entonces eso va a llevar también a un grupo de personas a manifestarse frente a este poder del rey, que es lo que va a dar forma a la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y la independencia de América. Y cuando ocurren todas estas revoluciones, vamos a entrar en esta otra última gran etapa, ya que es la etapa contemporánea, ya donde ocurren cambios revolucionarios en el mundo. Ya hasta antes, en la época moderna, también todavía estábamos muy expuestos a lo que eran las enfermedades, las grandes plagas, pero ahora surge la ciencia, surge la biología, surge la química, surge la física, la matemática, y vamos a tener una medicina más moderna, van a surgir las vacunas, y con ello, ¿cierto?, la población del mundo va a empezar a aumentar desde manera desmesurada, pero lo más importante es que aquí va a surgir la industria, va a surgir la tecnología, va a aparecer el motor a vapor, van a aparecer los trenes, y vamos a abandonar el trabajo artesanal que hacían las personas a mano para empezar a ser reemplazado por máquinas. Ya se va a descubrir el poder del vapor y posteriormente, ¿cierto?, el poder del petróleo para generar los motores de combustión interna, y eso va a llevar al mundo, ¿cierto?, a un enorme, bueno, no al mundo, sino que a Europa particularmente, a una enorme cantidad de progreso. Se van a aparecer las industrias, las grandes fábricas, las personas van a tener que abandonar los campos y transformarse en obreros, ya, lo cual también va a generar enormes desigualdades sociales, ya, y también enorme cantidad de problemas. Los países europeos, ¿cierto?, en virtud de este poder, van a empezar a competir por obtener recursos para poder ir potenciando su industria, por lo cual se van a ir a conquistar Asia, se van a ir a conquistar África, y van a surgir, ¿cierto?, los imperios del siglo XIX, que va a ir fomentando una competencia entre los países europeos, competencia que se va a transformar finalmente en un desarrollo armamentista y que nos va a llevar en el siglo XX a la Primera Guerra Mundial. Ya los países europeos van a empezar a competir por quién es el más poderoso, y en virtud de ello van a ir formando alianzas que los va a llevar, ¿cierto?, a enfrentarse en 1914 en estas guerras mundiales, que es una lucha finalmente por el control del mundo. Ya la Primera Guerra Mundial va a producir una enorme devastación en Europa, los europeos van a perder una influencia muy importante que va a ser reemplazada por Estados Unidos y por otras potencias como Japón, que se van a sumar a esta lucha por el control del mundo. Ya ocurren algunos eventos importantes, aparece el comunismo, aparecen también los partidos políticos, ya, y el mundo se empieza a parecer un poquito al moderno. Ya las heridas que dejó la Primera Guerra Mundial son las que van a provocar también la Segunda Guerra Mundial, ya que después de la Primera Guerra Mundial el mundo va a entrar en una crisis importante. Ya en el caso de Chile, ¿cierto?, vamos a estar dominados por la economía del salitre, economía que va a colapsar y que va a producir grandes problemas en Chile, y finalmente, frente a toda esta enorme cantidad de problemas, van a surgir ideas radicales como el fascismo, ya donde Hitler, Mussolini van a llevar el mundo también a una Segunda Guerra Mundial que fue mucho más cruel que la primera, ya donde murió mucha gente, y se empiezan a aparecer algunas cuestiones importantes como el exterminio, ¿cierto?, el genocidio, y eso nos va a llevar también a plantear la idea de los derechos humanos y lo importante, ¿cierto?, que es reconocer la dignidad de las personas. Entonces, en esta etapa contemporánea vamos a tener un avance en cuanto a la concepción de los derechos de las personas como consecuencia de estos eventos tan trágicos que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de estas dos guerras, el mundo se reordena, surgen dos potencias importantes que son la Unión Soviética y Estados Unidos, el comunismo versus el capitalismo, y estas dos potencias van a empezar a pelear por ejercer una influencia, y esa Guerra Fría nosotros la vamos a ver, por ejemplo, en Chile, ya donde, por ejemplo, tenemos la llegada de Salvador Allende al poder, ya que representa esta etapa revolucionaria, y vamos a tener después también la llegada de Pinochet, que va a eliminar este comunismo y va a generar, ¿cierto?, el periodo de la dictadura militar, ya, y que nos muestra un poquito la influencia que va a tener esta disputa de la Guerra Fría, que también va a dejar avances importantes como el tema de la carrera espacial, que nos va a permitir colocar satélites en órbita, tener una conexión más inmediata, y por lo cual gracias a eso hoy en día podemos estar realizando esta clase de manera virtual y de manera digital, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, vamos a tener este desarrollo tecnológico importante. Finalmente, ¿cierto?, en los años 90 la Unión Soviética va a colapsar y Estados Unidos se va a transformar en el gran líder del mundo, que hoy en día, ¿cierto?, ya está compitiendo con los chinos,
pero también, ¿cierto?, nos ha relevado algunas de las cosas que ha producido la industrialización, como el cambio climático, y que son los grandes problemas y desafíos que nosotros tenemos el día de hoy. Ya cómo conciliar las tradiciones con la globalización, ya hasta qué punto vamos uniformando nuestra cultura. Ya un ejemplo clásico, por ejemplo, ahora es, por ejemplo, el tema del rodeo. ¿Cómo conciliamos, cierto, las tradiciones culturales como el rodeo frente a las nuevas tendencias ciudadanas como el no al maltrato animal? ¿Ya? El animalista, Claro, entonces vamos a tener esas contradicciones que tenemos ahora de cómo combatimos entre la modernidad y la tradición. Cómo finalmente, cierto, vamos a ir conciliando y qué son los grandes desafíos. Cómo podemos conciliar la industria con el deterioro medioambiental. Cómo podemos lograr un desarrollo tecnológico que no afecte o que no impacte al medio ambiente. Y esos son, cierto, los grandes desafíos que hoy tenemos como sociedad. Y a grandes rasgos, cierto, esa ha sido como nuestra historia, ya. Voy a cerrar la puerta. Un breve que estamos de establecer en esta clase, ya. Y eso es un poquito, cierto, lo que vamos a ir viendo con los distintos grupos, con el concepto tercero y cuarto, vamos a ir viendo estas etapas de la historia universal, y con primero y segundo vamos a ir trabajando también la parte que tiene que ver con nuestra historia, con la historia de Chile, y cómo nos vamos incorporando o nos vamos sumando a la historia universal. ¿Ya? Nos va quedando un minutito, aprovecho de despedirme, esto va a estar en YouTube para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Así que también tienen el documento que también les voy a compartir, así que a grandes rasgos, ¿cierto? Este fue un recorrido por toda la historia humana, ¿cierto? Desde la aparición de los primeros hombres hasta nuestros días, y cómo fuimos evolucionando, y nos damos cuenta, ¿cierto?, que finalmente nuestra historia presente es la consecuencia de una sumatoria de conocimientos que se han ido desarrollando a lo largo de toda nuestra historia. ¿Ya? Así que me despido, ya antes de Profe, que... Profe, una preguntita antes de... Dígame, cuénteme. La clase anterior suya no la tengo. Es que esta es no la la primera bajaron clase. Nunca. Gracias, profesor, y disculpe esta es la la primera clase que interrupción. hacemos online. No he tenido otra clase yo online. ¿En historia no había otra? No ha habido otra clase, esta es la primera vez que nos conectamos. ¿Ya? Así que porque yo sabía que había una clase. Sí, hubo había una clase primera, pendiente profe. Sí, que la semana pasada no profe, hubo una primera que fue Ah, con el sí, profe que le hizo Don Hugo. Pero esa la tiene Sí. Don Hugo. Ya, esa la tiene Don Hugo.